Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La deficiencia crónica de magnesio. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles hoy de un tema que ha estado muy envuelto con el tema no solamente del metabolismo como tal, sino especialmente con el tema de sobrepeso, de alta presión, de resistencia a la insulina, inclusive con el tema del libro nuevo de Diabetes sin Problemas. Por cierto, el libro Diabetes sin Problemas ya está disponible en todo Costa Rica. Se lanzó la versión TICA. Hace poco estuve en Costa Rica y se lanzó en la Feria del Libro de Costa Rica, el libro Diabetes sin Problemas. Costa Rica es el primer país que tiene su propio libro Diabetes sin Problemas, que es la versión costarricense, ¿no? Próximamente estaremos lanzando en México y habrá una versión mexicana de Diabetes sin Problemas. Pero el tema de la deficiencia de magnesio es un tema crucial y es uno de los temas que me gustaría abordar con ustedes para que ayuden a sus propios seres queridos y a ustedes mismos para entender qué se puede hacer al respecto y cuáles son los problemas de uno estar deficiente de magnesio. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Hay varios minerales que son importantísimos a la salud, pero no todos tienen, digamos, la misma deficiencia. Los estudios que se han hecho de la población, le llaman estudios epidemiológicos, ¿verdad? Estudios donde estudian las poblaciones completas. Resulta que lo que reflejan los estudios clínicos, los estudios que se han hecho de las poblaciones, es que de todos los minerales que hay allá afuera, calcio, sodio, potasio, los distintos minerales, magnesio, resulta que el mineral más deficiente en toda la población es el magnesio. Este mineral, magnesio, es el mineral más escaso que hay en toda la población. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos donde encontraron que el 86% de la población está deficiente de magnesio. Eso es según los estándares de deficiencia, que de hecho no es tan correcto porque uno de los problemas que tienen las pruebas de medir el magnesio en el cuerpo es que están midiendo el magnesio en la sangre. El magnesio realmente cuando se mide en la sangre no da una medida muy exacta que se diga. Si uno quisiera medir el magnesio, vienen unas pruebas que son un poquito más caras y por eso pues no las quieren pagar los hospitales y los estudios clínicos. Es una prueba donde mide el magnesio en la hemoglobina, o sea, en la sangre. Cuando se mide el magnesio dentro de la sangre, ahí es mucho más exacto el porciento de magnesio que tiene el cuerpo, ¿no? Cuando se mide solamente en la sangre común como tal y no están mirando dentro de la hemoglobina como tal, no queda tan exacto. Así que muchas veces dicen que el 86% es casi el 100% de las personas que tienen problemas de magnesio. La falta de magnesio produce varias cosas. Por ejemplo, la falta de magnesio va a producir alta presión, o sea, lo que llaman hipertensión. Va a producir alta presión por lo siguiente, porque las células del cuerpo son así. En el centro tienen un hornito que se llama la mitocondria, que es donde aquí entra la proteína de la carne y queso y huevo que usted come. Aquí entra el carbohidrato del arroz, del pan, de la harina, de los almidones que usted come. Aquí entran las grasas y los aceites. Y aquí también entra el oxígeno que usted respira o del agua que usted toma, del H2O. Y todo eso aquí hace combustión. Aquí se crea una energía química que se llama ATP, de sus siglas en inglés. En español sería trifosfato adenosina. Cuando usted se siente con mucha energía, pues usted tiene mucho ATP. Cuando usted se siente así cansado, débil, sin ganas de hacer ejercicio, nada más que con deseos de ver la novela, pues usted tiene poco ATP. Así que, en principio, lo que estamos haciendo con el tema del metabolismo, y es a lo que se dedica a Metabolismo TV, es a ayudar a las personas a restaurar el metabolismo a través de la educación, es mejorar la capacidad de las células de mejorar su metabolismo a nivel de la mitocondria del centro para entonces producir más ATP. Cuando hay más ATP, hay más energía y la persona se siente menos cansada, duerme mejor, quema la grasa, se enferma menos y todo funciona mejor. Ahora, cuando hay deficiencia de magnesio, una de las cosas que pasa es que hay alta presión. La razón por la cual hay alta presión es porque el magnesio activa un mecanismo que hay en la pared de la célula que se llama la bomba de sodio-potasio.
esta bomba de sodio-potasio lo que hace es que mete hacia adentro del cuerpo el potasio, que es vital para que el cuerpo pueda utilizar la glucosa y demás, y saca de las células de adentro el sodio. ¿Okay? El sodio se supone que reside fuera de la célula y el potasio se supone que está acá adentro, ¿no? Para el cuerpo poder hacer su función de meter el potasio y sacar el sodio, o sea que no se le inunde el cuerpo de agua, pues necesita el magnesio, porque el magnesio es el único mineral que es como si fuera la llave que prende ese mecanismo que se llama la bomba de sodio-potasio. Por eso muchas personas cuando empiezan a tomar magnesio empieza a bajarle la presión e inclusive empiezan a orinar. Y empiezan a orinar porque cuando usted usa magnesio, el magnesio activa las bombas de sodio-potasio que hay en todas las células y usted empieza a bajar de peso. Y empieza a bajar de peso y también a bajar de sal. La sal sube la presión porque la sal retiene agua. El potasio la baja porque el potasio es como un diurético, es el contrario de la sal. Pero lo que activa el mecanismo que controla sal y potasio es el magnesio. Por lo tanto, cuando usted usa un producto como decir Magic Mac, que es un magnesio que nosotros usamos mucho en los Natural Slim y todos los Relax Slim a través de todos los distintos países donde estamos operando, el magnesio activa esa bomba de sodio-potasio y hace que su cuerpo empiece a orinar la sal. Por lo tanto, una persona que quiere bajar la presión, lo primero que tiene que hacer es poder orinar la sal. Está bien que usted coma menos sal, pero la realidad es que el problema no es que coma menos sal o coma mucha sal. El problema es que si no tiene magnesio para activar la bomba, pues no hay forma de que su cuerpo pueda activar el mecanismo que tiene para empujar la sal hacia afuera y usted poderla orinar. Los médicos pues muy correctamente le dicen a la gente no coma sal, pero eso no resuelve el problema porque usted puede no comer sal y ya la tiene acumulada adentro, pero cuando usted pone magnesio se activa la bomba y el cuerpo mismo orina la sal para afuera. Prueba fehaciente de que papá Dios no hace porquerías, el cuerpo está bien hecho, así que básicamente usted le da el magnesio y empieza a funcionar. Ahora, la falta de magnesio, además de que produce alta presión, pues también produce un exceso de contracción. El calcio que nosotros comemos, digamos el calcio de los huevos, el calcio de la carne, el calcio de los quesos y demás, el calcio, que es vital, ¿verdad? Además del magnesio, el calcio es vital, pero el calcio es lo que causa contracciones. Quiere decir que cuando uno come mucho calcio, el cuerpo tiene mucha habilidad de contraerse, ¿no? Pero la única forma que tiene el cuerpo de relajarse es con el magnesio, porque el calcio contrae, porque son iones de calcio, se usa para contracción, y el magnesio relaja. En efecto, su corazón funciona así, calcio, magnesio, calcio, magnesio. Calcio, magnesio lo hace 64,000 veces al día, ¿no? Cuando el cuerpo está falto de magnesio, como tal, la mayoría de la población, pues entonces hay mucha tensión muscular. Todas estas personas que tienen problemas de dolor en la espalda, que les duele el cuello por aquí arriba, que duermen, que se les salen las vértebras de sitio, que les duele hasta el alma, pues están adoloridos principalmente porque su cuerpo, los músculos están todos contraídos, pero a falta de magnesio el músculo no se puede relajar. Como no se puede relajar, la persona siente esto aquí como si fuera de metal, como si fueran unas vigas de acero que tiene aquí, ¿no? Sobre todo las personas que tienen un sistema nervioso excitado, pues van a sentir mucho dolor en la espalda y mucho dolor en el cuello, ¿no? Entonces, básicamente, la deficiencia más grande que tenemos es la deficiencia de magnesio. ¿Dónde se adquiere el magnesio? La fuente principal es las verduras, como dicen allá en México, ¿no? Las verduras, acá decimos vegetales, ensalada, ¿no? O sea, cuando usted coma muchos vegetales, mucha ensalada, eso tiene mucho magnesio. Mientras más vegetales y ensalada usted coma, más magnesio hay, porque el magnesio es lo que hace que las hojas sean verdes. Las hojas son verdes y el bosque es verde porque tiene clorofila, y la clorofila es verde porque contiene magnesio en el centro de la molécula, ¿no? Así que básicamente el magnesio es la deficiencia más grande que existe. Para los que no comen suficiente verdura, pues está algo como el Magic Man, pero por favor, coma toda la verdura que usted pueda, ensalada, vegetales, y usted verá que automáticamente su espalda se empieza a soltar, le baja la presión, le baja la tensión muscular y todo en el cuerpo empieza a funcionar bien porque el magnesio participa en más de 300, creo que son 320 y pico, más de 300 acciones enzimáticas y de hormonales del cuerpo, el magnesio participa. A la falta de magnesio, todo en el cuerpo se empieza a dañar. De hecho, la diabetes no se puede controlar sin magnesio. Pero esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.